la constancia que se está teniendo en el tema del compromiso, del cumplimiento de las promesas de campaña con cada uno de los colegiados. Quien les habla es el contador Jonathan Neira, contador de esta institución por más de 4 años, que venimos ya en 2 gestiones consecutivas, llevando pues la responsabilidad del tema contable y financiero de nuestra institución. Dentro de todo este tiempo hemos tratado de salvaguardar la economía de nuestra institución y avanzar económicamente hacia la construcción de nuestro local, que es uno de nuestros principales objetivos como institución. Asimismo, agradezco la confianza que me tiene la actual junta y también pues de nuestra parte agregar también este plus para darles unas capacitaciones. Tenemos una lista de capacitaciones, el cual hemos creído conveniente que son de total importancia para cada uno de nuestros colegiados. En cuanto a mi experiencia como contador, llevo más de 7 años llevando contabilidades en diferentes sectores económicos, desde el rubro de salud, educación, comercio y servicios. ¿No? Una de las principales empresas donde me he desempeñado como contador es el Colegio de Notarios de Lambayeque y demás empresas del sector privado. Muy bien. Eso es por esa parte. En segundo plano, tengo una amplia experiencia como docente universitario en el cual imparto bastantes temas a estudiantes y también a emprendedores a través de cursos en diferentes instituciones. Por eso que el día de hoy les traigo un tema sumamente importante para los biólogos y para todo el público en general. Una pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué gastos sí son aceptados por SUNAT? Porque cabe redundar, todos los días nosotros tenemos gastos, pero una de las preguntas que siempre nos hacemos es: ¿qué gasto sí es aceptado por SUNAT y qué gastos no son aceptados? Algunos gastos pueden ser aceptados, pero a veces por no tener el conocimiento pertinente o de pronto por no pedir el comprobante respectivo, ese gasto lo terminamos perdiendo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender algo muy importante y para eso te traigo un contenido bastante dinámico. Te voy a hablar sobre el marco legal del tema de los gastos, la normativa, el cual te va a poder afianzar para que usted pueda reclamar en algún momento cuando SUNAT deniegue su gasto. Además, también vamos a ver cuáles son esos gastos que SUNAT los acepta y la lista de gastos que SUNAT no acepta para deducciones de impuestos. Además, también vamos a ver algunos gastos que requieren algún tratamiento especial para que puedan ser aceptados de manera tributaria. Y además te voy a dar algunas recomendaciones prácticas, ¿ok? Que puedes ejecutar desde el día de hoy para que puedas pagar menos renta en el 2025. Muy bien, tengo un caso aplicativo y por último tenemos las conclusiones. Antes de empezar esta ponencia, yo quería empezar con esta historia que le ha pasado a más de uno. A veces, por ejemplo, hay emprendedores, tal como dice el caso, ¿no? Hace un tiempo un profesional biólogo muy talentoso, porque mucha gente tiene bastante talento, ha decidido formalizar su consultorio, ¿no? Su laboratorio clínico, en el cual pues invirtió en local, compró equipos, contrató personal, estaba feliz porque su empresa estaba formalizándose. Pero cuando empezó a declarar, cuando hizo la declaración de sus gastos, se dio con la grata sorpresa que no todos los gastos que habían realizado SUNAT los había reconocido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó para que todo esto se reconozca? A veces, por ejemplo, cuando estamos emprendiendo, se suele gastar en almuerzos con colegas, en pagos a servicios por recibos por honorario, o a veces se realizan algunos desembolsos y no se concreta el comprobante de pago donde se sustente dicha transacción. Entonces, cuando eso pasa y cuando los impuestos son demasiado altos, es allí donde recién aprendemos la importancia de los impuestos. Y es ahí donde que recién buscamos un profesional contable. Y muchas veces ya tarde, porque cuando se busca en esas instancias, SUNAT ya te ha cobrado el impuesto y ya no hay nada que hacer. Muy bien. Entonces, para eso, primeramente hay que revisar el marco normativo, el marco legal, el cual SUNAT tiene la facultad de cobrarnos el impuesto. Según la ley del impuesto a la renta, el artículo 37, uno genera renta cuando genera ingresos. Entonces, para generar ingresos,
Yo cuando quiero generar ingresos a través de una empresa, ya sea una empresa con RUC 20, una empresa con RUC 10 o simplemente ser persona natural, no tengo empresa, pero estoy trabajando por planillas o trabajo de manera independiente y genero recibos por honorario, entonces yo para generar esa ganancia, yo tengo gastos. O sea, nada me cae del cielo. Pero ¿qué gastos son netamente aceptables? Hay diferentes tipos de gastos. Hay un gasto que uno utiliza necesariamente para generar renta. ¿Eso qué quiere decir? Los gastos que yo tengo, por ejemplo, a nivel de biólogos, quiero hacer una prueba, tengo que comprar reactivos, tengo que comprar insumos para poder hacer esa prueba, para poder hacer ese examen. Entonces, esos insumos netamente califica como un gasto necesario para poder yo brindar el servicio. Ahora, tengo más clientes, tengo 5, 6, 7, 8 clientes, no me abastezco solo. Entonces, estoy en la condición como emprendedor o como empresario de yo contratar personas. Entonces, a estas personas yo las puedo pagar a través de planillas, a través de recibos por honorario. Entonces, todos estos sueldos son deducibles, pero para que sean deducibles tienen que estar formalizados. Es decir, tengo que tenerlo en planilla. O si no, lo puedo tener a través de un recibo por honorario. Tengo que tener un contrato con ese trabajador para que pueda ser deducible. Ahora, otra cosa, empiezo un negocio o de pronto soy un trabajador independiente, estoy alquilando un cuarto, una habitación, un departamento donde estoy viviendo o donde estoy emprendiendo, eso también te permite deducir renta, pero tendrías que tener el pago del impuesto respectivo, ¿no? Ahora, otro punto importante que también indica el artículo 37, que uno también puede deducir el gasto de la depreciación de los activos. Cuando hablamos de activos, cuando nosotros emprendemos un negocio o incluso cuando nosotros somos persona natural, sin negocio, yo soy un profesional, por ejemplo, un biólogo que estoy en planilla y quiero formalizar mi negocio porque doy servicios terceros y tengo una camioneta, tengo una moto lineal, tengo un equipo. Debo utilizar esa depreciación porque ese equipo está perdiendo su valor. Al inicio lo compré en 50.000, luego va pasando el tiempo, eso va perdiendo, ya no vale 50, vale 45, vale 30 y así sucesivamente. Entonces, esa pérdida de valor se le conoce como depreciación de activos. Esa depreciación es totalmente deducible, 100% deducible. Entonces, en resumidas cuentas, uno puede deducir cuatro cosas importantes. Los gastos que tienes de la compra de los insumos, de los materiales o de los suministros que vas a utilizar en el servicio. Dos, el pago de los sueldos y el pago de las remuneraciones. Los pagos de los servicios terceros y los pagos que tengas por arrendamiento de bienes, ¿ok? Y la depreciación de los activos. Pero no solamente es eso, también de acuerdo a la ley de comprobantes de pago, es importante. Yo puedo gastar en ello, pero debo tener ciertos comprobantes, no solamente es pagarlo. Por ejemplo, si yo voy a comprar un insumo, voy a comprar un reactivo, voy a comprar tubos de ensayo, ¿no? Específicamente en la carrera de biología. Voy a comprar, qué sé yo, voy a comprar reactivos. Entonces, para que esto sea deducible, yo tengo que pedir factura. Jonathan, ¿por qué factura? Porque la factura realiza el tema de una formalidad. ¿Por qué no boleta de venta? Te lo voy a explicar. La boleta de venta es un comprobante que va dirigido para consumidores finales. Y cuando uno emprende, no es consumidor final, sino que uno compra ciertos insumos para procesarlos y brindar un servicio. Entonces, en esos aspectos, el comprobante que te sirve es una factura. Solamente así lo puedes deducir. ¿Y quién te emite la factura? Te emite obviamente el proveedor, quien te vende estos reactivos, quien te vende estos insumos, quien te vende estos materiales. Ahora, en la factura es importante que se detalle el nombre del bien, el nombre del servicio, que se detalle. Y obviamente tiene que estar al nombre
del beneficiario final. Y si esta factura es mayor a 1.000 soles, yo te sugiero que lo bancarices. ¿Qué significa eso? Que lo pagues a través del sistema financiero, ya sea a través de un Yape, ya sea a través de un PLIN o a través de una transferencia bancaria. Muy bien, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comprar un microscopio? ¿Ok? Y lo voy a utilizar para mi negocio, para mi emprendimiento. En esos casos te recomiendo que compres el microscopio con RUC, no con DNI, porque si lo compras con DNI, no estarías utilizando o no lo gozarías más que todo la depreciación del activo. Cada vez que usted, por ejemplo, requiera la ayuda de otra persona, de un tercero, como por ejemplo de un asistente o de un amigo que te va a ayudar al momento que brindas un servicio y le vas a pagar una remuneración que puede ser por 2, 3 días, 2 horas, 5 horas, que te va a ayudar. Por ejemplo, en biología muchos de ustedes tienen servicios de análisis de agua, análisis de suelo, ¿cierto? Por ejemplo, hay biólogos que hacen el trabajo de análisis de agua, ¿no? Entonces van, pagan un chofer, una carrera a un taxista para que les haga todo el recorrido por diferentes lugares, para que les lleve donde están los tanques de agua, para que puedan hacer la prueba de agua. Entonces usted termina pagando al chofer y muchas veces también paga a quien lo acompaña. Entonces, cuando usted le paga ese dinero a esa persona que lo acompaña, exíjale que le emita a usted un recibo por honorario. No importa si sea empresa o no sea empresa, eso tiene nada que ver. Yo puedo trabajar, pero yo brindo recibos por honorario y tengo gastos, usted está facultado a pedir también recibos por honorario para sustentar esa salida de dinero de su cuenta bancaria. Ahora, si ese recibo es mayor a 1.500 soles, hay que aplicarle la retención del 8%. Pero Jonathan, el señor no quiere que le aplique la retención. Si esta persona no quiere que le aplique la retención, exíjale la suspensión de renta de cuarta categoría. Pero aquí te voy a dar un tips importante. Cuando usted emite la retención, usted primero tiene que hacer la suspensión y después de la suspensión, pasado las 24 horas, recién emita el recibo. No lo haga en el mismo momento, porque al hacerlo del mismo momento, SUNAT no va a tomar en cuenta la suspensión de renta de cuarta categoría. Es un tips que te lo doy, ¿no? Si te van a emitir, usted puede emitir un recibo por un horario mayor a 1.500 y no le van a retener. Pero para que eso suceda, usted tiene que tener sí o sí la suspensión de renta de cuarta categoría. Muy bien. Otro punto importante que también te sirve para poder sustentar los gastos son la boleta de venta. Pero la boleta de venta, como te vuelvo a reiterar, no genera deducción. O sea, solamente la boleta de venta se utiliza cuando eres empresa y cuando te vas a un lugar donde no hay comprobante electrónico o donde no hay proveedores con RUC 10 o 20. Por ejemplo, una de las preguntas de cajón que siempre pasa: Jonathan, yo estoy en Chiclayo y quiero comprar, por ejemplo, tubos de ensayo y me voy al modelo. En el modelo me dan boleta. ¿Valen esas boletas? Te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque Chiclayo es una ciudad. Entonces, una te dice, si estás en una ciudad, lo mínimo que debes hacer es buscar un proveedor que te brinde factura. ¿Cuándo usted puede aceptar una boleta cuando es empresa? Cuando usted, por ejemplo, no sé, esté en Olmos. Ok, tengo Olmos, donde no hay empresas grandes con RUC 20, solamente hay negocios pequeños y apenas tienen RUC 10. Entonces ahí ellos te van a dar una boleta. O de pronto te vas a un lugar lejano de nuestra serranía lambayecana y llevas personal y obviamente tú les pagas el almuerzo, el desayuno, el hospedaje. Por ejemplo, imagínate que te salga un servicio para un estudio de agua en Maraihuaca y tienes que llevar a dos amigos más para hacer el estudio y te vas a ir a quedarte por 3 días, ¿no? Entonces, en esos 3 días vas a tener que pagar hospedaje, vas a tener que pagar alimentación y esa gente de Maraihuaca no te va a dar ningún comprobante, no te va a dar ni boleta, ni factura, ni recibo, porque ni siquiera tienen RUT.
¿Qué hago en ese momento, Jonathan? En ese momento lo que usted tiene que hacer es una declaración jurada donde coloque el DNI a quien lo está pagando. Y esto es importante porque de no hacerlo, muchas veces si sus ingresos superan los 50.000 soles, téngalo por seguro que SUNAT le va a enviar su carta de desbalance patrimonial al final del año. Por eso es importante que sepan como biólogos y como profesionales de la salud, no basta con tener el comprobante de pago, sino que hay que cumplir las condiciones que exige SUNAT para cada uno de los comprobantes. Yo pido factura, lo debo pedir con RUC 10, pero ese RUC tiene que ser utilizado para un fin económico, ¿sí? Para un tema de generar renta. Pero si yo soy persona natural, no te preocupes. Cualquier gasto que tengas, pide recibo por honorario. Recuerda que la boleta de venta es para consumidor final. Muy bien, Jonathan, siguiente pregunta. ¿Puedo pedir factura para todo? Porque eso es lo que siempre dicen, ¿no? Jonathan, mira, me compré una microonda. ¿Puedo pedir factura? Jonathan, me compré una lavadora. ¿Puedo pedir factura? Esa es la pregunta que muchos profesionales se hacen. A ver. Según la base legal, el marco legal tributario, usted no puede andar por la vida pidiendo factura para todo. Hay principios contables, el cual usted debe de respetar. Para que usted primeramente pida un comprobante, tiene que tener en cuenta el principio de causalidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el principio de causalidad? Que haya una causa y efecto. O sea, a ver, yo soy biólogo, voy a dar un servicio de análisis de sangre. Entonces, ¿qué necesito para dar ese servicio? Y todo lo que yo compre para dar ese servicio tiene una causa la compra, ¿no? Entonces tiene un porqué de la compra. En ese caso, usted está respetando el principio de causalidad. Ahora, dos, el principio de necesidad del gasto. O sea, Sunat te dice, yo te voy a deducir el gasto, pero siempre y cuando usted necesite hacer ese gasto. Por ejemplo, yo, Jonathan, estoy poniendo mi laboratorio clínico. Necesito un microscopio. Lo voy a comprar. ¿Puedo pedir con RUC? Claro que sí, porque lo necesitas, es para un servicio, es para tu negocio, es para tu emprendimiento. Por lo tanto, sí es aceptable y sí es deducible porque cumple con el principio de necesidad. Ahora, otro punto importante, el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa este principio? Debe ser razonable el costo y debe ser coherente con el negocio. Por ejemplo, yo estoy empezando mi negocio y yo tengo mi vehículo. Y eso pasa bastante en los pequeños emprendedores, más que todo en la ciencia de la salud, ¿no? Los médicos sacan su RUC, esto pasa mucho en médicos, enfermeros, pasa bastante, ¿no? Se compran una camioneta. Y aquí viene el primer error, que la camioneta lo compran con su DNI. Primer error, compran la camioneta con su DNI y cuando ellos empiezan, cuando las clínicas les piden factura o les piden factura, ellos dicen, muy bien, van a un contador y el contador dice, mira, para deducir gastos, cada vez que pongas combustible en el grifo, saca ese combustible con RUC. Error número uno, la camioneta está con DNI y tu empresa está con RUC. Hasta ahí hay un primer error, porque la camioneta no está para el negocio. La camioneta está como persona natural. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que regularizar con un contrato de cesión de uso para que la camioneta recién pase a ser parte de la empresa. Ahora, por ejemplo, si mi empresa está pequeña, yo lo mínimo que puedo tener es una camioneta. Yo no puedo darme el lujo de ponerle combustible a dos camionetas cuando mi negocio es pequeño o cuando mi negocio solamente tiene un establecimiento. Ahí viene la proporcionalidad de las cosas. Es como, por ejemplo, yo tengo un negocio pequeño donde a mis clientes solamente tengo una sola sala y en mi libro contable tengo que he comprado 4 televisores. O sea, ¿dónde están los televisores? ¿Dónde está la proporcionalidad de las cosas? O sea, ¿necesitaba los 4 televisores? No los necesitaba. Simplemente a veces pasan compras que no están para el negocio. Y ahí viene un cuarto principio por el cual muchas veces SUNAT te fiscaliza o muchas veces SUNAT te audita.
por el principio de la fehaciencia. ¿Qué es esto? Que todo gasto debe estar sustentado con comprobantes netamente válidos y deben estar emitidos a nombre del contribuyente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a abrir mi negocio, tengo que tener muy en cuenta, si es negocio, tengo que enviarlo automáticamente con mi RUC, no con mi DNI. Por ejemplo, te comento algo. Si usted está alquilando una propiedad, un departamento, y en el departamento usted tiene su emprendimiento y lo ha alquilado con DNI y lo quiere deducir para su negocio, no va a poder, porque su negocio es con RUC 10 y usted como persona natural es con su DNI. Cuando está con DNI va a poder deducir renta de cuarta y quinta categoría. Y si tuviera con RUC 10, usted va a poder deducir renta de tercera categoría. Por eso es importante que un gasto no es deducible solo porque yo lo pagué. Mucha gente cree eso, ¿no? Jonathan, yo ya pagué. Por ejemplo, un error también bastante fácil que mucha gente cae es cuando, por ejemplo, vende bienes, ¿no? Vende una casa, vende un carro, el notario le hace pagar el 5% y dice, bueno, yo ya pagué, Jonathan. Pero luego viene su y te multa. No solamente es pagar, sino que también hay que declararlo, hay que sustentarlo. Y es importante que cuando yo compre un activo, ¿ok? Siempre tiene que haber la proporcionalidad de mi negocio. O sea, yo no puedo comprar activos por encima de la capacidad de mi negocio. Es como, por ejemplo, que hay emprendedores que van y compran, por ejemplo, zapatos, compran zapatillas, compran jeans, compran todo para su negocio. Dicen, no, es que eso yo lo necesito para el trabajador. Y está bien, yo sé que lo necesitas, pero se les olvida un detalle. No tienen ningún trabajador en planilla, ni tampoco ningún trabajador les emite recibo por honorario. Entonces la pregunta cae de Maduro, ¿a quién le da las cosas si no tienes a nadie en planilla, ni tampoco a nadie por recibo por honorario? Entonces, eso prácticamente hace que SUNAT y SUNAFIL te auditen. Cabe redundar, el día de hoy, durante los 5 últimos días, SUNAFIL ha enviado una carta a 28.000 empresas a nivel nacional pidiéndoles la escala salarial de todos. Imagínense, y les ha dado un plazo de 20 días. Y justamente por esto, porque hay empresas que compran sin tener personal, incluso empresas que se están vendiendo cosas y no hay personal. Y me dirá Jonathan, ¿y esa información es pública? Obviamente que es pública. Ingresas con Consulta RUC y puedes darte cuenta cuál es el número de trabajadores que tiene cada empresa. Entonces, esa información hoy por hoy, a través de la inteligencia artificial y el cruce de información, está permitiendo a SUNAT tener una información actualizada y en base a eso poder tomar decisiones y enviar notificaciones a gran escala por grupos. Muy bien. Muy bien, ahora déjame contarte qué gastos son aceptados por SUNAT si eres una persona sin negocio. Jonathan, yo trabajo, estoy en planilla, soy independiente. Ya, yo solamente recibo por honorario. Si tú eres aquella persona que trabajas, que estás en planilla, o eres esa persona que emite recibos por honorario y haces trabajos independientes, generas ingresos mayores a 7 UITs al año, mayores de 37.000 soles al año, vas a pagar impuestos. Pero ¿qué haces para deducir esos impuestos? Para eso, SUNAT te da 5 alternativas. Escucha bien las alternativas. Esto solamente para personas independientes, sin negocio, ojo, sin negocio. Personas que están en planilla, personas que están por recibos por honorario. Estas personas pueden deducir primeramente el pago del arriendo de una vivienda. Ojo, tiene que ser vivienda, no puede ser oficina. ¿Y cómo deduce? Para que esto pueda ocurrir, el dueño de la propiedad tiene que pagar la renta de primera categoría a través del formulario 1683. Tiene que pagar. Ahora, si el arrendador es una empresa, porque a veces suele pasar en las inmobiliarias, que la misma inmobiliaria te alquila a una persona natural, entonces puede emitirte una factura, no hay ningún problema. Te puede emitir una factura o puedes pedir el recibo de arrendamiento que tu arrendador esté pagando a SUNAT. Solo así vas a poder reducir.
¿Cuánto deduce Jonathan? El 30%. ¿Eso qué quiere decir? Si usted paga 1.000 soles de arriendo, 300 soles, que es el 30%, te lo van a devolver en impuestos. No te lo van a devolver en dinero. Eso es lo que muchas veces la gente confunde. No, te lo van a devolver en impuestos. Por ejemplo, si a usted le salía a pagar 2.000 soles en impuestos, a esos 2.000 le restan los 300 soles. Entonces, de esa manera trabaja su ganancia. Otro punto importante que también te va a permitir deducir es los recibos profesionales. Jonathan, me voy al médico, me voy al odontólogo, estoy mal, Jonathan, voy al psicólogo, voy a terapia, voy a, no sé, cualquier otro servicio profesional. Jonathan, voy a aeróbicos, estoy estresado, voy al sauna. ¿Qué comprobante le pido? Pídele un recibo por honorario electrónico. Ese recibo por honorario te va a permitir deducir impuestos, te va a permitir deducir el 30%. Entonces, te sale rentable darte un gusto de irte a aeróbicos, pagarte una clase de baile, no sé, pagar algo, entonces alguna actividad artística que te permita mantenerte en ejercicio y así puedas sacarle provecho. Otro punto importante también es el aporte a e-salud para trabajadoras del hogar. Esto tengan mucho cuidado porque esto es una trampa, les digo así abiertamente porque aquí muchas veces el profesional médico se confunde. ¿Por qué? Porque cuando aportas a la salud, aparentemente SUNAT te devuelve el 100% del aporte. Por ejemplo, yo tengo una trabajadora del hogar que le voy a pagar sueldo mínimo y le voy a pagar esa luz 102 soles. Esos 102 me lo va a devolver automáticamente en impuestos. Me lo va a devolver. Pero, acá viene el tema de que cuando te devuelve, cuando tú estás pagando y tú registras a esta trabajadora del hogar en SUNAT, el Ministerio de Trabajo te va a pedir que lo pongas en planilla a esa trabajadora del hogar. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que pagarle todos los beneficios sociales a esta trabajadora, como vacaciones, tienes que pagarle su NP, su AFP, tal cual como sea una trabajadora. Incluso tienes que pagarle algunos recargos extras cuando se quedan a trabajar en feriados o domingos. Entonces, a veces por el mal asesoramiento, por la preocupación o más que todo por querer deducir gastos, muchas veces dicen, ya vamos, le pago el salud a mi trabajadora. Y pasan unos años, la SUNAFIL manda una carta pidiendo que le pagues todos los beneficios completos a la trabajadora del hogar. Y eso no hace de que la trabajadora denuncie, simplemente es un tema del mismo Ministerio de Trabajo que cruza información con SUNAT y te va a notificar. Y para eso, para resolver ese caso, tendrías que pagar un abogado. Y obviamente eso ya te sale de las manos, te sale más caro porque una asesoría legal no es nada barato para estos casos laborales. Otro punto importante es los gastos de restaurantes, bares y hoteles. Cada vez que usted consuma en un restaurante, y esto fue una de las principales campañas que SUNAT hizo a nivel nacional y lo sigue haciendo, incentivando al rubro de restaurantes a que se formalice. ¿Y esto qué hace? Te dice que si usted consume en un restaurante formal y ese restaurante te emite un comprobante de pago electrónico válido, vas a poder deducir el 15%, ¿ok? En impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, usted va y consume 100 soles, ¿no? En un restaurante por su cumpleaños o por una reunión de amigos y usted pide su boleta electrónica con su DNI para que sea deducible, ¿no? De los 100 soles, 15 soles, prácticamente 85 estaría pagando y los otros 15 le estarían devolviendo en impuestos, ¿ok? Así funciona esto. Pero para que esto funcione, el restaurante tiene que estar en la categoría de restaurante con el código respectivo, ¿ok? Porque a veces hay empresas que funcionan como restaurantes, pero su actividad principal es distinto, están como bares, están como Ricardo campestres y entonces ahí no es válido. Ya hay que tomarse en cuenta eso. Ahora, a nivel de bares y hoteles funciona lo mismo. Tienen que ser en la categoría de bares y en la categoría de hoteles. Y lo último, para cerrar, ¿ok? La cereza del pastel, para decirles lo siguiente. Tienes créditos hipotecarios, estás pagando una casa, pues en buena hora puedes deducir los intereses que vienes pagando
en la entidad supervisora. Pero para que esto suceda, usted tiene que pedir el estado de cuenta de la entidad donde está pagando ese crédito financiero. El estado de cuenta o en su paralelo la constancia de pago de dichos intereses. Esto aplica solamente en temas hipotecarios, ¿ya? Temas hipotecarios. Recuerden que la tasa de ese tipo de créditos hipotecarios está en el 13%, tampoco no es demasiado. Muy bien, entonces estos gastos son siempre y cuando hablemos de personas que están en planilla y en recibos por honorario. Ahora hablemos de los pequeños emprendedores que generan renta de tercera categoría. Ahí están aquellos médicos que emprenden, ¿no? Que emiten facturas, que están con RUC 10, otros están como IRL, otros están como persona natural con negocio, otros están con RUC 20. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted tiene su empresa, ya sea con RUC 10 o RUC 20 o persona natural, ¿qué gastos van a ser deducibles? Primeramente, los gastos que usted tiene cada vez que compre materiales o insumos. Por ejemplo, reactivos, tubos de ensayo, guantes, frascos. Cuando usted haga esas compras de esos materiales para su laboratorio clínico, exija, pida factura electrónica, no pida boleta, porque no le va a ser deducible. Jonathan, voy a comprar equipos y herramientas, microscopios, laptops, computadoras, voy a comprar muebles, voy a comprar impresoras. Pide factura, exige factura con el RUC de la empresa. Jonathan, tengo servicios básicos, luz, agua, internet. Muy bien, pide factura, pide recibo. Pero Jonathan, el recibo no sale a mi nombre. Es una muy buena pregunta. Ejemplo, Jonathan, el recibo sale a nombre del dueño del inmueble. ¿Cómo hago en ese caso? Para que puedas deducir estos gastos, tienes que tener un contrato donde estipule que la empresa o el negocio está a cargo del pago de los servicios básicos y los impuestos prediales o los impuestos que corresponden. Eso tiene que estipularlo en el contrato. Solamente así va a ser deducible. Muy bien. Ahora, ¿qué otros gastos se pueden aprovechar cuando tienes empresa? Los gastos de mantenimiento y de reparación, los gastos de mantenimiento en microscopios, en equipos, para eso también exige factura. Luego tenemos otros gastos que son el personal de apoyo, ahí están los sueldos, ¿no? Del asistente de laboratorio o también el asistente de campo. Cuando hablamos de personal, cualquiera que sea el índole, incluso puede ser practicante, puede ser personal de apoyo, puede ser personal en formación, no importa, no importa la categoría, estas personas tienen dos formas para deducir. Los pones en planilla o les exige recibo por horario. No hay más. ¿Ok? ¿Es planilla o es recibo? No hay más. No hay otro tercer documento que te permita deducir ese tipo de gastos. Ahora, si la persona no tiene RUC, que a veces pasa, algunas veces pasa, el último comprobante es la declaración jurada, pero no la utilices, no la recomiendo yo. Trata siempre de exigir recibo por honorario, pero si no se puede, como última alternativa, exija la declaración jurada, como última alternativa. Pero eso sí, si vas a utilizar declaración jurada, al menos bancariza el pago, lo mínimo que puedes hacer. Ahora, en cuanto a movilidad y viajes, en este rubro y en varios rubros donde se hacen empresas, muchas veces hay que movilizarse en diferentes lugares. Hay que irse, por ejemplo, pasajes a las zonas de muestreo, los viáticos de campo, ¿no? En cada uno de esos, por ejemplo, me toca, Jonathan, ir a hacer una inspección a mi cliente que está en Cajamarca o que está en Piura, está en Sechura, voy a hacer un análisis a una empresa de pescados. Muy bien, tengo que movilizarme de Chiclayo hasta Piura o hasta Cajamarca. Excelente, pide factura en la empresa de transportes. O si no hay factura, al mínimo pide tu boleto electrónico, tu boleta de venta electrónico de la movilidad donde estás viajando, ¿no? Jonathan, me movilizo en taxi privado. Muy bien, si tienes un taxi privado o alquilas una camioneta para irte a dar este servicio, ok, pues
exige una factura o en su efecto pide un recibo por un horario. Ahora, como empresas del sector salud, ustedes están siempre inmersos en las capacitaciones y en algunos permisos. Bueno, en este caso he puesto colegiatura, pero casi siempre en rubros de salud se pagan constantemente los permisos, ¿no? A veces hay que capacitar al personal, para eso hay que asistir a congresos científicos, hay que a veces pagar ciertos permisos, y en esos permisos, en esos pagos que se realizan, siempre cuando eres empresa, exige la factura o en su efecto una boleta electrónica. Ahora, un último gasto que también se toma en cuenta mucho hoy en día para el crecimiento de los pequeños emprendimientos es el tema de la publicidad y la difusión que se utilizan en redes sociales o en distintas páginas web, como anuncios y demás. Si bien es cierto, cuando nosotros configuramos una publicidad por Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp, incluso en los estados de WhatsApp, siempre al momento de la facturación te van a pedir los datos hacia quién se van a facturar. Y en esos datos generales usted puede consignar, obviamente, el RUC, ¿ok? Si es empresa. Y si es persona natural, también puede consignar su RUC. Pero siempre en cuando usted genera renta de tercera categoría. Pero si no genera renta de tercera categoría, no se preocupe, solamente ponga su DNI. Muy bien. Ahora déjame hablarte de algunos gastos. Ya son 7:44, la hora se pasa volando. Tenemos 60 minutos para esta capacitación y estamos en la parte casi final. Muy bien, los gastos que requieren condiciones especiales. ¿A qué me refiero con condiciones especiales? Por ejemplo, yo abro mi negocio. Cuando abro mi negocio, todos los años hay que invertir en tema de publicidad, pero dirigida hacia el cliente. O como yo siempre digo, ¿no? Un gasto que va netamente representativo a poder afianzar las alianzas estratégicas con proveedores. ¿Ok? Por ejemplo, los famosos almuerzos empresariales, ¿no? Yo estoy de aniversario y quiero afianzar mi relación con mis proveedores, quiero fidelizar a mis clientes y yo tengo que gastar en eso. Como siempre se dice, ¿no? Y que en un momento hablábamos con la decana, cuando el colegio todavía estaba en el 2021, y yo le decía, tenemos que gastar en presencia pública, tenemos que nosotros empezar a invertir en imagen público para poder generar marca, generar confianza. Y así como lo hacen las instituciones, las empresas también lo hacen. Y obviamente al inicio, cuando no se tiene una marca netamente posicionada y no se tiene el respaldo de los clientes y los proveedores, obviamente que este gasto va a ser mucho, mucho más, va a ser alto. A nivel tributario, SUNAT reconoce solamente el 5% de los ingresos netos. Por ejemplo, si el año pasado ganaste, por ejemplo, 100.000 soles, solamente el 5% de los 100.000 puedes destinarlos a este tipo de gastos de representación. Como por ejemplo, mandar a tu gerente a una capacitación de Lima, mandarlo a tu gerente a un curso de especialización a otro país o mandarlo a participar de una feria. Entonces, y hay un tope, ¿no? Hasta 40 UITs. Ese es un tema especial que tiene la SUNAT en cuanto a gastos de representación. De manera que tampoco nos podemos gastar toda la parte de representación. Al menos por ahí SUNAT nos pone un límite, nos dice, mira, hasta aquí puedes gastar. Este es el presupuesto que puedes gastar. Pero obviamente eso no hace que te puedas limitar. Tú como gerente o como líder de una empresa estás en la facultad de poder hacer otros gastos adicionales. Obviamente que esos gastos tienen que terminar en ventas, ¿no? Para que pueda sustentarse el gasto y poder así crecer el negocio. Otro punto importante también es los gastos que se requieren condiciones especiales cuando hablamos de los vehículos. Por ejemplo, cuando uno tiene su negocio, ok, yo tengo mi negocio, tengo mi laboratorio clínico, ¿hasta cuántos carros puedo tener, Jonathan? No es tanto la cantidad de carros que puedas tener, sino que muchas veces es el tipo de carro que tienes y es el tema para qué utilizas el vehículo. Es netamente para el gerente, es para mover a todo el personal, es para hacer las entregas de los exámenes clínicos, o sea, ¿para qué utilizamos el vehículo? Por ejemplo, si tu negocio es pequeño, hay un limitante que es un vehículo por empresa. Solamente se debe destinar un vehículo para la alta dirección.
el gerente no puede darse el lujo de tener dos vehículos. Por ejemplo, hay una causal. Ahora, puede haber otro vehículo, sí, pero para el área de producción, para el área de marketing, para el área de logística interna, qué sé yo. Pero yo no puedo tener dos vehículos para el gerente. O sea, no se puede dar esa asertividad, ¿no? Entonces, es importante, digo esto porque hay pequeños negocios donde hay familias, donde hay dos vehículos. Tanto el dueño del negocio y la esposa del dueño ambos tienen su propio vehículo y ambos quieren pasar el gasto de combustible a la empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué carro es en el cual se moviliza el gerente? Y el otro carro, ¿qué actividad cumple o qué actividad desarrolla dentro del negocio? Entonces, esto les digo porque hoy por hoy Sunat está revisando bastante el tema de la sincronización de datos y probablemente te va a llegar notificaciones en las próximas 72 horas o los próximos 3 meses. Y obviamente Sunat envía notificaciones estandarizadas, sin poco detalle. Ya es el trabajo del profesional contable que tiene que detectar cuál es el problema a fondo, porque cuando a veces nosotros respondemos lo que Sunat nos pide, muchas veces nos vuelven a pedir más cosas. Entonces, para poder frenar todo esto, es importante analizar desde el fondo y presentar una información completa y así pues cerrar todo el caso. Muy bien. ¿Qué gastos no acepta Sunat? O sea, ¿qué gastos son los que te dice Sunat? No va, esto no pasa. Las multas, los intereses por mora, no acepta. Jonathan, yo me olvidé de declarar mi impuesto. Ok. Vas a pagar 3 soles de intereses o 10 soles de intereses. ¿Eso lo voy a hacer deducible? No, 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 eso no. Los gastos de compra de ropa para el uso personal o comida para la familia, las vacaciones, ojo, voy de vacaciones, pago un hotel, lo saco con RUC, ten mucho cuidado. Ahora, Jonathan, ¿y cómo Suna se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta, Jonathan, que ese es un almuerzo familiar? Pues obviamente en la factura no van los nombres, no van los nombres de los familiares, pero muchas veces SUNAT revisa la consecuencia del gasto. Por ejemplo, si hoy día me estoy gastando 300 soles en comida y en 15 días cierro una venta, entonces hay una causa y un efecto de que ese gasto sí se realizó y hay un resultado. Pero cuando no hay resultados o cuando se repite o hay frecuencia de gasto en ciertos temas, eventos especiales como Día de la Madre, Día del Padre, ya es demasiado sospechoso. Ahora, otra cosa, ustedes como empresas están en la facultad también de donar. Ustedes pueden donar a instituciones no lucrativas, pueden donar a ONGs, pueden donar albergues y demás instituciones y eso les va a permitir reducir el 10% de la renta al final del año. Pero si usted dona a una empresa o una institución no lucrativa que no esté registrada en SUNAT y no esté formalizada, obviamente que eso no va a ser válido. ¿Ya? Y por último, los comprobantes tienen que ser electrónicos, no pueden ser físicos. Si son físicos, no van a ser deducibles por SUNAT. Para que sean deducibles, los comprobantes deben ser 100% electrónicos. Muy bien. Ahora veamos algo muy práctico. ¿Qué pasa si yo compro un celular? Por ejemplo, ¿no? Me compro un iPhone Pro 15. Me compro el celular. Yo tengo que ponerme a pensar, a ver, ¿qué hago con mi celular? Al momento que compro el celular me van a decir, señor, ¿me da su DNI o su RUC? Entonces yo digo, mira, si lo saco con DNI no va a ser deducible porque lo estoy comprando como persona, como consumidor final. Así, directo. Si lo compro con DNI, lo estoy comprando como consumidor final. Por lo tanto, no me deduce impuestos. Pero si yo compro el mismo celular con RUC, ¿eso qué quiere decir? Que lo estoy comprando para mi negocio, no para mí. Entonces, el dueño de ese celular va a ser mi negocio. Por lo tanto, como es parte de mi negocio, eso sí va a ser deducible, porque le estoy indicando a Sunat que ese celular lo voy a utilizar en un negocio que va a generar renta. Muy bien. Seguimos. Esto es la parte final, de verdad, para todos. No sé si tienen alguna pregunta, pero antes que nada voy a hacer el caso práctico de cómo sería esto. Denme un momento para poder abrir el formulario del Excel para poder indicarles
cómo se deduce, obviamente, los impuestos. Deme un segundo, por favor. Acá está. ¿Cómo sería la deducción del impuesto? Deme un momento, ahorita voy a sacar Miren, por ejemplo, vamos a ver acá. Este es un formato, obviamente, que lo elaboramos nosotros para poder trabajarlo con diferentes profesionales, ¿ok? Y les permitan deducir sus datos. Por ejemplo, tenemos acá un caso. Esta persona está en planilla, ¿no? Está en planilla. Está desde enero hasta diciembre. Tiene un sueldo de 4.200. Hay que ponerle un sueldo de 4.200, obviamente, todos los meses. Pero recuerden, cómo está en planilla, van a haber meses donde le van a pagar el tema de las gratificaciones. Por ejemplo, en julio le van a pagar el doble. Obviamente, para que le paguen gratificaciones, tiene que estar en el sector privado. En el sector público solamente le van a dar una bonificación de 300 o 500 soles dependiendo de la institución. Muy bien, entonces esta persona que está acá, que está en planilla ganando 4.200, también tiene algunos ingresos, como siempre suele pasar con cualquier profesional. Va y hace un trabajo extra, ¿no? Obviamente no todos los meses, pero por ejemplo en febrero emite recibo por honorario por 1.500, ¿no? Y en mayo emite uno por 1.800. Y en junio emite por 4.200, ¿no? En agosto y en noviembre emite uno por 1.800. Automáticamente, si se dan cuenta, esta persona logró obtener ¿cuánto de ganancia? En planilla logró tener 50.400 de ingresos y en recibo 9.200. Obviamente, para calcular la renta de cuarta y quinta categoría, SUNAT los va a tener que sumar. SUNAT suma tanto la planilla como el recibo por honorario. Pero la deducción va a ser diferente porque el tema de recibo por honorario lo trata totalmente distinto a lo que es de la planilla. Ahora, como este monto es de 4.200, muchas veces, ¿qué va a pasar? Tu empleador te va a hacer la retención del 8%, ¿cierto? Te va a hacer la retención. Entonces vamos a hacer la retención. Multiplicamos, obviamente acá multiplicamos la retención. ¿Cómo? ¿De dónde sale la multiplicación? Mira, ve, vamos a tener el sueldo que está acá, que es el 4.200, le vamos a multiplicar por el 8% porque es la retención. ¿Por qué te van a retener? Porque el monto es mayor a 3.600. Entonces te van a retener. Ese monto obviamente que tú no lo ves porque todos los meses ya te lo descuentan en tu planilla. ¿Cuánto te descontaron al final del año? 4.032. Esta es la cantidad que te deducieron durante todo el año, ¿no? Enero, febrero, te descontaron toda esa cantidad. Muy bien. Ahora, miren, acá es algo muy práctico y esto quiero que ustedes vean, mírenme. Acá voy a borrar todos los gastos. Aquí este cliente no tiene ningún gasto, miren, no tiene ningún gasto. ¿Qué va a pasar con este cliente? Recibos por honorario, ya en recibos por honorario, este cliente tiene, ¿cuánto tiene? 9.300 soles. Esa es la suma de todos los recibos. Ahora, de estos recibos, de los 9.000 y tantos que tiene este cliente, recuerda que le van a deducir el 20%. Eso lo descuenta el mismo por estar en renta de cuarta. ¿Cuánto es su renta neta? 7.440. Renta de quinta, esta es la sumatoria de los 50.400, es la sumatoria de todos los ingresos de todo el año, que está acá, mira, ve, para darse cuenta acá, mira, ve, acá está, ve, 4.200, 4.200 desde enero hasta diciembre. ¿Cuánto ganó? 50.400. Aquí están los 50.400. Ahora vamos a sumar ambas rentas, tanto la de quinta como la de cuarta. ¿Cuánto ganó esta persona? Ganó 57.840. Esta es la cantidad que ganó. De ahí el Estado le va a deducir 37.000. ¿Cuánto es la renta neta? O sea, esto, 37.000, ¿de dónde sale? Se multiplica la UIT del año vigente por 7. Entonces, restamos 57 menos 37, le queda una renta neta de 20.000. De tus 20.000 soles, va a tener que pagar en escala. Para las primeras 5 UIT va a pagar el 8%. ¿Cuánto va a pagar de impuesto? 1.600 soles. Eso es lo que va a pagar a SUNAT. Pero como a la persona le estaban reteniendo, esto es el monto que le van a cobrar, 1.600. Pero ¿cuánto le han retenido a él? Mira, mes a mes, ¿cuánto le han retenido? Le han retenido 4.032. Como le han retenido, él tenía que pagar 1.600, pero le han retenido 4.000, pues ¿él qué va a pasar con él?
le van a devolver. Ahí viene la famosa devolución. O sea, te devuelven cuando te han retenido más de lo que debieron retenerte. Solamente ahí sucede la devolución. Si no, no hay devolución. Pero Jonathan, pero ahí no ha pedido nada. Claro, ahí no ha pedido comprobantes. Pero ¿qué pasa si yo pido comprobantes? Por ejemplo, yo en enero pedí 100 soles. Por ejemplo, yo acá alquilo. Yo pongo un alquiler de 500 todos los meses. Mira, mira lo que va a pasar. Ve. Si yo pago 500 todos los meses de alquiler, mira, 500, 500, 500. Mira cuánto voy a pagar. Ya no voy a pagar 1.600, voy a pagar 1.456. ¿Cuánto me va a devolver Sunat? Sunat me va a devolver 2.575. ¿Se dan cuenta? Como estoy deduciendo impuestos, Sunat me va a devolver mucho más dinero. Ahora tengo otro gasto, Jonathan. Servicios profesionales. Le pido recibo a la gente que me ayuda. Emito recibo por 1.500 todos los meses. Mira lo que va a pasar. Si yo pido 1.500 de recibo todos los meses, ¿cuánto me va a devolver Sunat? Mira, Sunat me va a devolver 3.007 soles. O sea, a medida que vas pidiendo más comprobantes, vas a ir deduciendo más impuestos. Y si deduces más impuestos, probablemente Sunat te devuelva todo el dinero que te ha retenido durante el año. Y es ahí el negocio, de que usted pueda sustentar cada uno de sus gastos. Ahora, ¿qué recibos por honorario usted puede pedir? Dato de un conejo. Todos los gastos que usted tenga. Por eso es importante que usted, antes de ir a dormir, diga, a ver, ¿en qué gasté el día de hoy? ¿O en dónde estoy pagando? ¿Cuáles son mis gastos? Entonces, a este gasto que yo estoy pagando, ¿le puedo pedir un recibo por honorario a esta persona? ¿Está en la facultad de dármelo? O de pronto, estoy en el trabajo, ¿dónde estoy almorzando? Puedo pedir comprobantes donde estoy almorzando, puedo pedir comprobantes donde estoy cenando, eso me va a ayudar tributariamente. ¿Ok? Entonces, o de pronto voy a llevar un curso, voy a ir que alguien me capacite o alguien que me enseñe y le puedo pedir un recibo por el pago que estoy realizando. Entonces, cada uno de los pagos netamente bien sustentados con su comprobante te va a permitir deducir estos impuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted gasta, por ejemplo, acá 150 en restaurantes todos los meses? Mira, vamos a ver, 150. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a pagar de impuestos? 1.000 soles. De 1.600, ¿cuánto ya ha reducido? Mira, ¿cuánto le van a devolver? Le van a devolver 3.029 soles. Y yo te hago la pregunta, ¿a quién le hace daño que te devuelvan 3.000 soles en marzo del 2026? Porque en marzo se pide la devolución, en marzo, abril. Justamente en los meses donde hay que gastar para los útiles de los niños o hay que hacer algún otro gastos. O sea, es un dinero que te caería muy bien, ¿no? ¿Ok? Para tu economía familiar o para tus finanzas. Pero esto conlleva a un tema de disciplina y un tema de orden de pedir comprobantes. Ahora, mira, Jonathan, ¿y cómo sé? Te comento algo muy importante. Usted va acá a Google y pone consulta de 3 UIT adicionales. Así, coloca. Va a Google y coloca esta palabra, consulta gastos deducibles para personas naturales. Le da clic y en esta parte le va a aparecer la lista de comprobantes que usted está pidiendo. Entonces, aquí ya Sunat te va a dar cuántos comprobantes tienes en el hotel, en el restaurante, cuántos recibos por honorario, por si de pronto pierdas el comprobante. Me diga, Jonathan, es que no sé hace el momento cuántos comprobantes tengo, o de pronto los perdí, no me acuerdo. Entonces, ingresas a esta plataforma, acabe, consulta gastos deducibles para personas naturales, así te lo voy a compartir, te lo voy a poner acá en los comentarios para que lo busques así tal cual, consulta gastos deducibles para personas naturales, le das clic en iniciar sesión y obviamente acá ingresas con tu clave, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ingresar con mi clave un ratito. Voy a ingresar con mi clave y miren, ve, para eso, miren, ve, y automáticamente cuando ingreso con mi clave, se lo muestro a todos, me va a aparecer aquí, me va a aparecer la cantidad de comprobantes que tengo. Mira, me dice Jonathan, en restaurantes hasta el momento tienes 23 comprobantes, recibos por honorario tienes 8, inmueble no tienes nada y salud no tienes nada. Entonces, aquí me está diciendo cuántos comprobantes tengo hasta la fecha. Ahora, yo los puedo descargar en un Excel para poder revisar qué comprobantes son, o lo puedo descargar en un PDF para poder saber qué tipo de comprobante es y así poder ordenarme muchísimo más
y poder pagar lo justo que corresponde, no pagar ni más ni tampoco menos. Y obviamente a nadie le cae un dinero del cielo, un dinero que prácticamente está ahorrando usted mismo mes a mes cada vez que lo descuentan de su planilla o lo descuentan de su recibo por honorario. Muy bien, muchísimas gracias. De nuestra parte estaremos encantados de recibirlos a cualquiera de ustedes que están participando en esta capacitación en nuestras oficinas del Colegio de Biólogos. ¿Ok? Eso es una de las promesas de nuestro Consejo Directivo 2025-2027, liderado por nuestra decana. Entonces, usted llama a uno de los representantes del consejo y obviamente se le separa su cita para darle una asesoría mucho más personalizada. No sé si hay alguna otra pregunta, lo dejo en uso de la palabra al biólogo Jorge, de pronto para algo que tenga que agregar. Sí, estimado Jonathan, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat y menciona, dice, en una consulta médica usted mencionó que se pide un recibo por honorarios, pero la compra de medicamentos también, ¿esta compra está reconocida por SUNAT o no? Primeramente que ponernos a pensar si tiene negocio o no tiene negocio. Si es persona natural o es persona natural con negocio. Esa sería la primera pregunta. Si usted genera solamente renta de cuarta y renta de quinta, es decir, usted está en planilla y está como persona natural, o sea, emitiendo recibos, no le va a servir el pedir comprobante. Pero si usted tiene negocio, ¿ok? Y esos medicamentos son para su personal o es para usted mismo, no hay ningún problema, porque en las empresas se necesita ese tipo de medicamentos para el tema del botiquín. Entonces, ahí sí sería deducible. Perfecto, contador Jonathan. Ujú. Escuchando su charla, pues me hacía recordar cuando en el 2017 estuve en Chachapoyas. Y ahí pues a veces salíamos pues a hacer nuestras actividades en los diferentes pueblitos que había en la jurisdicción de Chachapoyas. Y el problema muchas veces era de que, bueno, nos daban pues, la institución MINSA nos reconocía pues los viáticos, el hospedaje, pero el problema era que cuando nos íbamos a esa ciudad o a ese pueblito pues no había muchas veces, en todo el pueblito solamente había un solo restaurante que emitía boletas, ¿no? Y ahí, y a veces nos íbamos a hospedajes o buscábamos un hospedaje y no había ese hospedaje que emitían, ¿no? O sea, y yo recuerdo que tratábamos de buscar alguno y nada, nada. Entonces teníamos que nosotros hacer nuestras actividades en el pueblito y bajar y nuevamente regresar a la ciudad más cercana donde podamos hacer consumir, pues no tanto la comida como el hospedaje y que nos puedan generar esta boleta de venta. A veces estar en las ciudades es un poco más sencillo poder solventar todos estos gastos, pero la realidad del Perú pues no es igual en todo, ¿no? ¿Cómo podríamos por ahí, en ese caso, si es que nos toca pues estar en estos pueblitos muy alejados en donde no hay capacidad de dar o de pedir un comprobante de pago, ¿cómo podríamos hacer? Miren, en esos casos casi siempre se utiliza la declaración jurada. Ya la declaración jurada es la que se utiliza para poder subsanar ese tipo de gastos. Pero ese tipo de gastos te va a permitir solamente deducir renta cuando genera renta de tercera categoría, cuando tengas RUC 10, persona natural con negocio, o RUC 20. Lo ingresas como un documento, ya no ingresa el libro de compras, sino ingresa un libro diario, como un libro general, pero también te ayuda a deducir impuestos. Lo que SUNAT siempre busca, más que todo hoy por hoy, es el tema de la formalización del comprobante. Ahora, un medio también probatorio que se está utilizando mucho ahora es el YAPE, ¿no? Un medio de transferencia que es un medio probatorio, pero en lugares como me lo indica, siempre vamos a tener ese tipo de problemas. Cuando eso pasa, muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Al menos a mí me ha tocado vivir esa experiencia por la contabilidad de empresas constructoras. Por ejemplo, las empresas de fibra óptica, cuando van a hacer el tendido de cable para Cajamarca, para Piura, Sechura, la parte serranía. Entonces, ellos, por ejemplo, llevan 15 personas, 20 personas para tender cables y ellos pues tienen que darles almuerzo y hospedaje y llegan a un lugar donde pues nadie tiene RUC. Entonces, es más, no existe ni restaurante, tienen que contratar a una persona, rogarle a una persona que vive en el lugar para que les cocine y les pueda ayudar por 15 días, 20 días. Entonces, en esos casos nosotros utilizamos dos cosas
Primeramente, la declaración jurada y luego convencer a la persona para activarle su RUC. Y obviamente nosotros en ese caso siempre andamos con el aplicativo de Sunat Personas activo para abrirlo netamente con la huella digital. Lo abrimos desde el lugar que haya red, abrimos, generamos la clave y lo convertimos a un recibo por honorario. Eso es lo que hacemos con estas empresas, pero obviamente porque tienen, el gasto es alto, ¿no? Por ejemplo, un contrato de almuerzo para 15 personas por un mes, pues estamos hablando de un monto reconsiderable. Entonces, pero cuando son gastos pequeños, solamente nos queda la declaración jurada. Perfecto, Así es. contador Jonathan. Muchas gracias por la respuesta. Quería comentarles a los asistentes, bueno, aquellos que son colegiados en Lambayeque, pues nosotros tenemos a disposición al contador Jonathan, por el cual él va a apoyarnos. Esa es la consigna, ¿no? Que todo colegiado en Sí. Lambayeque, pues él va a estar pues presto a, ¿no? Esto quiere decir que el colegiado pues puede llamarnos, llamar a las oficinas, ver un momento donde se pueda ver una reunión y Jonathan ya lo va a ir guiando para que cada uno de nosotros podamos tener todo en regla, ¿no? Aparte, para aquellas personas que nos están acompañando, que no son colegiados de Lambayeque, también Jonathan, no sé si podrías dejar pues un número de contacto o alguien que te quiera hacer alguna consulta, de repente en el chat nos podrías dejar. A la par también les informo de que he dejado el link de nuestro canal de WhatsApp del Colegio de Biólogos de Lambayeque, donde vamos a colgar esta charla, la grabación de esta charla, para que puedan volver a verlo o de repente puedan compartirlo con sus amistades, sus familiares y que también, pues, el propósito de todo este círculo de charlas contables, pues, es, digamos, que el peruano de a pie, pues, pueda informarse, pueda capacitarse y pueda, pues, utilizar todas estas herramientas para que pueda solventarse y que sus ingresos pues no se vayan a diluir con estos pagos en la zona, sino más bien se fortalezcan, ¿no? Bueno, ahí veo que ya dejaste tu número, lo voy a dictar, es el 989-674-655 para todos aquellos asistentes que no son colegiados de Lambayeque. Para los que sí son, pues, les repito, pues pueden contactar pues a los números de oficina del colegio para que el contador Jonathan pues pueda darles una asesoría personalizada. Muchísimas gracias, Jonathan. No sé si la doctora Carlota quiere dar algunas palabras. Sí, agradecer, estimado Jonathan, por tan excelente exposición y sobre todo darnos a conocer las formas mínimas que vamos desconociendo en cuanto al manejo de nuestra economía y el problema con la SUNAT, ¿no?